Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos acá el libro Las Mil y una Plagas, el karma mendocino, del historiador y docente Gustavo Capone. Caprichosamente, como si uno hace así con un mapamundi y pone el dedito así, Belgrano y por fin una para el lado de la justicia y aquellas buenas sabandijas. ¿Cuáles habrán sido en algún momento de nuestra historia las buenas sabandijas? La providencial aparición de una enorme bandada de langostas que se abatieron sobre los pajonales confundió a los soldados y oscureció la visión, acabando de descomponer el frente. Las versiones tradicionales refieren que fue tal la confusión sembrada por aquel enjambre de langostas que hizo parecer a los ojos de las fuerzas españolas un número muy superior de tropas patriotas, lo que habría provocado su retirada en la confusión. Crónica del relato del heroico triunfo en la batalla de Tucumán. El gusto del Bobby, que todavía no aparece en escena, de nuestro perro real o imaginario, no sabemos bien todavía, y el gusto nuestro de presentar esta noche a Gustavo Capone, historiador y docente mendocino, que ha venido del continente de Rivadavia. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, bueno, muchas gracias, Fito. Un gusto estar en el programa y, bueno, con el lindo, sano pretexto de este libro, Las Mil y una Plagas, que con el auspicio y la colaboración del ISCAMEN pudimos compartir. Y estas cuestiones que tiene la historia, lejos de ser un libro de agronomía o de ciencias agrarias, es un libro que relata el derrotero de muchos de nuestros hombres, algunos ilustres. Vos hablabas la anécdota de Belgrano, otros anónimos y desconocidos, en pos de esta puja permanente y constante del hombre contra la naturaleza, ¿no? De ahí hasta nuestros días, así, en esa puja, reiteramos, permanente y constante. ¿Y por qué se te ocurrió escribirlo? ¿Cuál fue la motivación más interna, más ideológica, más no sé qué? Bueno, es decir, siempre, en primer lugar, Mendoza, ¿no? La tierra del buen sol y del buen vino, pero también de sus frutales, ¿no? De su producción riquísima, tiene en esa visibilidad un factor claramente preponderante, ¿no? Pero la previa, diríamos hoy, el tiempo anterior, hay hombres y mujeres que están bregando para que eso se luzca, para que eso florezca. En realidad es poner un poco en valor y el acento a todo eso que se ha hecho históricamente para que Mendoza sea eh, ese polo productivo que hoy necesita imperiosamente explotar, ¿no? Esa fue una de las motivaciones y con la muy buena predisposición de mucha gente, entre ellos la voluntad y la acción social, cultural y política del ISCAMEN de abrirnos las puertas para poder compartir juntos este emprendimiento que relata anécdotas, crónicas, ¿no? Situaciones que tienen que ver con el mundo real, con el mundo abstracto, pero que también ponderan, ¿no? Cómo ha sido la vida de nuestras mujeres y nuestros hombres, interior profundo mendocino adentro, ¿no? Para que salga a la luz ese fruto, ¿no? Que tanto necesitamos como moneda cultural. Y también en el medio se mezclan algunos famosos ya, ¿no? Belgrano, como decías, ¿no? San Martín, Sarmiento, Darwin, en su paso por Mendoza, en donde han tenido que ver, ¿no? Con alguna coyuntura, una circunstancia donde el pretexto del combate con la plaga fue latente. Esta que vos bien decías, una para el lado de la justicia, porque la langosta nos hizo tanto mal y nos sigue complicando tanto nuestra producción, que en ese caso, es decir, Belgrano decía, solo un milagro nos podrá salvar. Estábamos en medio del proceso de la emancipación, es decir, un ejército profesional que prácticamente nos triplicaba en número, es decir, un ejército patriota que venía del éxodo jujeño, niños, mujeres, ancianos, y para colmo la coyuntura política y social que le obliga a Belgrano que no pelee, ¿no?
Es decir, en el medio de ese contexto, este ferviente católico como Belgrano, es decir, piensa que solo un milagro nos puede salvar. En el medio de esa, el patriotismo de Dorrego, de Paz, de La Madrid, de Moldes y de un montón de sus lugartenientes que le dicen, vamos a pelear, Belgrano. Pero le vuelvo a decir, un milagro nos va a salvar, ¿no? Bueno, pero tiene Ese fue mucho el más milagro. valor porque así como empezamos el programa leyendo esta partecita, hay como un matiz de Sí. anécdota, algo de nota de color que provoca cierta risa, pero la significación en ese momento de la historia era realmente potente y muy trascendente, ¿no? Trágica y desesperante, es decir, prácticamente la única capital importante de aquellas provincias unidas del Río de la Plata que todavía estaba en poder patriota era Buenos Aires, es decir, Bogotá, Quito, Santiago, Lima, Cartagena, estaban bajo la coyuntura dominante del español, de caer el norte después de Huaki, de haber perdido en Tucumán, la batalla de la soberanía, dicen algunos historiadores, ¿no? Con seguridad, como perdimos Perú y Bolivia para ser ese gran país después de Huaquis y Pecipe, es decir, nosotros de haber perdido en Tucumán, con seguridad, Salta, Jujuy, es decir, no hubieran sido lo que hoy son parte de nuestro territorio. Esa coyuntura trágica y el egoísmo también de aquel gobierno transitorio que le decía a Belgrano que se recluyera y que protegiera las espaldas de Buenos Aires, como un dato preponderante. Bueno, esa desobediencia, ¿no? Las langostas y su milagro. ¿Y por qué le dijeron que se recluyera? Bueno, era parte de una estrategia que se tenía, traerse hasta Córdoba, hacerse fuerte ahí, dar batalla desde Córdoba, es decir, pensaban que podría haber generado, es decir, un rédito un poco más seguro, ¿no? Era un ejército bastante desarmado el que venía trayendo Belgrano después de esta gesta histórica, ¿no? Que era el éxodo jujeño, uno de los tantos hechos que por ahí en la historia nacional muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Fuerte compromiso, ¿no? Que hace que, es decir, no se acate esa orden y Belgrano pase a dar batalla, y una batalla que duró 2 días. Pero siguiendo con el foco ahí, fue estratega, Belgrano, tuvo este golpe de suerte con la langosta, mirá cómo Sí, lo es plantea decir, uno, o porque fue medular, o sea, le vino muy bien a esa filosofía emancipadora, ¿no? fue trascendental. Es decir, y como en toda coyuntura política se conjugan un montón de instancias, ¿no? Lo contingente juega un factor relevante, es decir, el ejército español y creyentes de San Gregorio, ¿no? Que era el santo español que protegía un poco contra las plagas, como que se hace presente advirtiéndolos, ¿no? Esto genera cierto pánico, es decir, cierto cargo de conciencia, los distrae, se dispersan, pierden horas preciosas, y es cuando el ejército se reorganiza, una acción inteligente, así estratégica en Claro, pinza, muy buenos sus generales y sus coroneles terminan dando el triunfo, ¿no? y en este enfoque, haciendo una mirada gruesa al libro, hay elementos técnicos y hay también todo un tratamiento, digamos así, de lo que se engloba en la creencia popular, ¿no? Sí, 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 tenemos mucho de ese tipo de cuestiones, ¿no? Esto de las cruces de sal, es decir, invocarse a tal o cual espíritu, enterrar pañuelos, el azufre, los conjuros, las maldiciones, ¿no? Los trabajos, las brujas, los días de determinada luna y la aureola. Es decir, están muy, muy presentes, ¿no? En nuestro imaginario popular, pero también el sonar de las latas, el hacer zanjas para enterrar, el correr con espejos para que no se refleje. Es decir, y hoy, bueno, ha ido todo esto evolucionando, ¿no? La acción durante mucho tiempo, en el libro lo vamos marcando, el rol que tuvieron las escuelas, nuestras maestras, ¿no? Educando, haciendo juntar aquellos bichos del cesto, pesando langostas, vendiendo, todo como acciones preventivas hasta llegar a un tiempo donde
El Estado toma una participación, como una política de Estado, ¿no? Mendoza tiene una política de Estado en esto y se ve reflejado. Bueno, la aparente ploma, historia, jugando mal con el lenguaje, pero con cierta picardía panfletaria, digamos, Sí, sí, sí. realmente es muy interesante. Tanto es así que Romina se acercó por allí cerca de la cámara de Andrés y nos hizo así, ha pasado el primer bloque volando. O sea, Bueno, despierta la historia un interés que te vamos a torear por aquí o por allá sin capacidad académica, porque no la tiene uno, pero le vamos a seguir buscando la vuelta. Gustavo Capone, esta noche en nuestra posibilidad de comunicarnos a través de la cucha de Cuidado con el Perro en televisión, no nos abandones. Y salud, Gustavo, ya que estamos. De Rivadavia no tomaron, no vamos a bueno, en brindar. realidad esto es muy interesante también. Claro, Ahora pueden aparecer un montón de cosas que no están en el libro, pero claro. bueno, salud. Salud. Bueno, gracias por quedarte hasta esta hora con nosotros. Estamos con Gustavo Capone, historiador, docente. Gustavo, siguiendo un orden desordenado de conversación, te hago el siguiente planteo. Cuando yo estudiaba, me acuerdo, no para hacerlo personal, sino para tirar figuras gráficas, era muy enciclopedista la educación, estudiaba de memoria, no sacaba menos de 9, y no coqueteo, estoy yendo a otro lado más negativo, pero si vos me preguntás algo de historia ahora, me hacés 2 o 3 preguntas, yo empiezo a temblar como testigo falso. La historia es ploma, está mal instrumentada en los planes de estudios, los profesores sobreactúan, ¿no? Los profesores son plomos y no la hacen entretenida. Filosofame, comillas o sin comillas, respecto de eso. Sí, bueno, es una... la materia historia ha tenido mala prensa históricamente, ¿no? Es decir, y probablemente lo que haya pasado es que la historia no es aburrida, sino muchas veces los aburridos hemos sido nosotros. Esta cuestión de sin quitarle rigor a la verdad o al concepto de las cuestiones, esto de deshumanizar muchas veces a nuestros hombres referenciales o tan solo circunscribir las gestas a una sucesión de hechos, de datos, de años, de batallas. Es decir, un poco sacaron de foco esa mujer y ese hombre común, protagonistas de un fenómeno conducidos por un referente, es decir, que interpreta la circunstancia y produce un contexto, una coyuntura distinta, ¿no? Que está atada, relacionada. Esta cuestión de que los hombres nacían jóvenes y se morían jóvenes, que nunca se equivocaban, que las historias regionales estaban al margen de cualquier proceso de interpretación, de que las mujeres no existían prácticamente en nuestra historia, que todo se escribía desde un lugar para un sector social, es decir, y que era publicado exclusivamente si venía de la pluma de algunos eruditos. Bueno, está el panteón nativo brillaba por su ausencia, nuestros mitos populares, nuestras cuestiones locales, nuestras historias mínimas, próximas, cercanas. Es decir, sucumbían o parecían subestimadas y el gran relato como que la devoraba, ¿no? La enciclopedia se devoraba esa historia coyuntural, cercana, próxima, cotidiana, ¿no? De hombres y de mujeres que deben haber tenido los mismos miedos, las mismas inseguridades, pero también probablemente el mismo coraje, el mismo temple, es decir, las mismas garras, los mismos sueños que han tenido nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, ¿no? Bueno, esa historia hoy por hoy está ocupando el lugar que me parece que pretende o que debería haber ocupado siempre. Y sí todavía, esto es muy personal, ¿no? Yo creo que deberíamos de generar una rediscusión sobre la formación de nuestros formadores. Es decir, históricamente, es decir, nuestros ámbitos académicos han formado profesionales muy sólidos en algunos espacios, ¿no? Conceptuales, y han descuidado otros. Por ejemplo, hoy por hoy el tema de la historia mendocina, en nuestras historias locales, nuestras historias próximas.
Es decir, empiezan a tener un lugar que históricamente no ocuparon, porque los grandes ejes giraban a partir de un concepto muy eurocéntrico, ¿no? Un porteñismo cultural que nos invadía. Bueno, hoy lo regional cobra espacio. Y también nuestros institutos formadores, ¿no? de la educación superior, cómo se están formando nuestras maestras, merece y debería, es decir, profundizar, ¿no? Algunos cambios, sobre todo en todo el abanico amplísimo de las ciencias sociales, esto de enseñar la historia por un lado, la geografía por otro, la sociología por otro, ciencias importantísimas que tienen un amplísimo desarrollo individual e independiente como disciplinas. Ahora, en el plano de la escolarización, para que sea interpretado este proceso, deberían de caminar un poco más juntas, ¿no? Ese hombre en un ámbito, en un espacio, leyendo los signos de la economía, de la política, de los credos, de las religiones, etcétera, etcétera. Probablemente eso es lo que hacía que la historia fuera muy aburrida, porque nacía con un personaje ilustre y se moría con ese mismo personaje y vamos a otra unidad, ¿no? Claro, bueno, este asunto, la cabeza de Goliat de Buenos Aires, el sentido federal, la carencia de sentido federal en el país, pero ese concepto de lo federal también está entre muros de la propia provincia, porque tenemos por ahí históricamente un enfoque respecto de... A ver, Mendoza. Cuando decimos Mendoza, no es toda la Mendoza. Mendoza es la ciudad capital y el Gran Mendoza, y ahí se acaba Mendoza. Sí. Sobreactuando y jugando un poco con las palabras. Pero te pregunto, ¿se hace algo en forma institucional, en forma de francotiradores o lo que sea, respecto de la historia de los departamentos y yendo un poco más allá de los distritos mendocinos? Mira, francos tiradores hay muchos. Es decir, gente con mucha pasión, con mucho ahínco, muchos del campo empírico, ¿no? Juntando material, buceando como un detective de lo social, ¿viste? Por este tipo de cosas. Sí, con una bandera muy fuerte que dejó el doctor Arturo Roy, ¿no? No necesitamos el óleo consagratorio de una facultad para historiar, no estamos relatando lo nuestro y creo que todos tenemos algo para decir. Después tendrán que aparecer los profesionales para que maticen, para que pongan en valor, para que le den cierta significación. Es decir, hay una ley, la Ley Nacional de Educación, que contempla la regionalización de los contenidos y ojalá mañana se sancione la Ley Provincial de Educación, ¿no? Después de 8 años de arduo debate, me parece, es decir, que esto también lo tiene que contemplar. Hay espacios para ponerse a generar. Los institutos de educación superior son un nicho muy importante. En algunos se canalizan estas inquietudes, en otros no tanto. Es decir, pero no hay una acción sistemática que articule lo profesional, lo académico, con ese empírico que está ávido de contar y de nutrirnos, ¿no? Permanentemente a nosotros. Las puertas no están lo suficientemente abiertas, ni noto que haya una marcada o clara voluntad. En primer lugar, no por malas intenciones, sino porque se desconoce la riqueza que puede tener un hecho mínimo en un barrio cualquiera de cualquier distrito como para poder interpretar, es decir, un proceso un poco más grande o general, ¿no? Es decir, siempre hemos creído que la interpretación viene de lo macro hacia lo micro y muchas veces es un gran ordenador y referencia, pero también las historias mínimas, las historias próximas, las historias locales tienen muchísimo para aportar y conjugado uno contextualizando puede interpretar por qué ese caudillo local de un determinado pueblo actuaba de tal manera. Es decir, y está claramente relacionado con lo que ahí se puede haber dado hacia arriba. Nosotros siempre pretendieron, a partir de la biografía de ese gran hombre, mostrarnos el proceso. Todo el medio quedaba ignorado. Sí, 2 o 3 veces dijiste la palabra empírico, me tildo ahí, y de pronto uno puede abrir el bocho, intentar abrirlo y pensar que quizás, lo hago casero, no tengo capacidad académica, quizás no deba pasar por lo académico, no deba pasar por la escuela sistemáticamente. Y podría pasar por decisiones políticas, primero convicción política y después decisiones políticas, y estoy pensando en las direcciones de cultura de los departamentos. Es un aliado. Yo sí creo que hay una fuerte
matriz, ¿no? Que no puede ser desaprovechada a partir de lo que te puede trasladar la academia. Yo soy un hijo de la academia, ¿no? Es decir, hace más de 30 años que doy clase, egresado de la Facultad de Filosofía, alguna que otra posgraduación, pero mi nutriente no está por ese costado. Sí me ha servido para metodizar, para sistematizar. Mis fuentes están en otro costado y ahí creo que la acción y la voluntad política en los departamentos a partir de las direcciones de cultura es muy importante. Esa conjugación, eso marca el Estado, ¿no? La academia, las escuelas, la dirección política local. Es decir, no pueden caminar de forma desarticulada y es lo que por ahí muchas veces se ve. Yo pongo el acento en lo empírico porque el cuidado de nuestro patrimonio ha sido pésimo, desastroso, ¿no? Negligente. Se llevaron todos para que no se supiera, se descuidó porque no se sabía, se vino abajo y nadie puso una advertencia. Entonces, la única fuente que nos queda está en el vecino, la biblioteca de quienes buceamos sobre lo local, buscamos en lo local, necesitamos de lo local, está en golpear la puerta, pedir un documento, pedir una foto, pedir una anécdota. Es decir, los libros que hemos escrito, es decir, generalmente se nutren de eso. Sí, pero hay mucho de política también, porque vos fuiste director de cultura de Rivadavia en algún momento y yo pienso en los directores de cultura y es como que tengo una calentura para hacerlo políticamente incorrecto, que Sí. primero además, ¿quién pone en tal lugar a tal director de cultura de tal departamento? Para hacerlo provocativo, Sí. digo. Vos seguime la línea de pensamiento y me interesa Está tu muy opinión. claro. Y el concepto grueso, general, de los 18 departamentos mendocinos es lo multitudinario para salir en la foto y un festival acá, 3 o 4 días por año, y el resto del año, si te he visto, no me acuerdo. Me acuerdo de un departamento que no quiero nombrar por delicadeza. Alguien llamó a la Dirección de Cultura de ese departamento: ¿a dónde puede estudiar folclore mi hijo? Y no, le contestaron, no supieron qué contestarle. Es una metáfora Claro. desalentadora. Sí, bueno, mira, el rescate de la historia es claramente una acción política. Es decir, atrás de eso hay una fuerte voluntad. Si no, esto queda en una cuestión coyuntural. Yo no lo quiero hacer referencial. He tenido la suerte de ser director de cultura en distintos tipos de gestiones, radicales, peronistas. Es decir, siempre he tenido la posibilidad de manifestarme y de manifestar este tipo de cuestiones. También tiene que ver mucho con la impronta de las comunidades, de las colectividades, de los pueblos, ¿no? A mí me resultó muy sencillo ser director de cultura en Rivadavia porque sabía que mis aliados naturales estaban donde tenía que buscarlos, que era en esos centros tradicionalistas, en esos clubes deportivos, en esas bibliotecas, ¿no? En esas uniones vecinales, en esos clubes de madres, en esos elencos de folclore, en esos coros. Y me permitieron desarrollar la cuestión. Es decir, será por esto de que la historia cuando genera, incorpora, involucra y por sobre todas las cosas se interpreta no como un hecho conservador, sino como algo que nos proyecta y que nos sirve para adelante, es decir, da réditos, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo los réditos sociales y los culturales, donde nosotros hoy estamos padeciendo una fuerte crisis, ¿no? En algunos aspectos, y en algunos sectores, y en algunos departamentos. Pero me parece que ese nutriente, ese colectivo social que está en el hombre común, en la mujer común, es lo que hace que yo le dé fuerza al mito, desterrar ese mito de Tombi del héroe. Si San Martín generó una gesta con 5.000 hombres más, ¿no? Pero acá se quedaron 5.000 mujeres que nunca más vieron a esos hombres. Y 5.000 mujeres que tuvieron que hacerse cargo de Mendoza. Esto que Mendoza es la que acunó la libertad, ¿no? Hoy hablamos de planes de ordenamiento territorial, de desarrollo estratégico. La pucha, lean a San Martín, ¿no? Es decir, de colectivo, de comunitario, de asociativo, de cooperativo, de ponderar a aquellos que realmente saben. Eso San Martín solo. Es decir, un staff para seguir incorporando conceptos de la globalización, de referente con un hit coach brillante, ¿no? Pero que cada uno tenía responsabilidades con obligaciones y con derechos y con deberes y que los hacía cumplir, y en la Valle.
y en el este y en la precordillera. Y Mendoza no era Mendoza, era el Gran Cuyo, en el Valle de Conlara, en el sur sanjuanino, en el norte sanjuanino, en lo que es Malargüe, La Pampa y Neuquén. Es decir, la pucha le tocó en el medio de la emancipación una Mendoza que era 3 veces más grande de lo que hoy es administrativo y políticamente, ¿no? Es decir, y eso estuvo nutrido en mujeres y hombres que interpretaron la coyuntura. Bueno, esos son los verdaderos actores y los verdaderos sujetos de la historia de los cuales nosotros tendríamos que aprender. Te cuento una anécdota, lo hablábamos. Che, vos tenés pasión por lo que haces, ¿no? Sí, bueno, es decir, es lo único que... no es lo único, pero es lo que uno se ha dedicado durante 30 años. Y qué bueno tener así como una partecito, qué bueno tener pasión por lo que uno hace, ¿no? En eso somos extremadamente millonarios, quienes nos convencemos y actuamos en pos de ese convencimiento. Ahí muchas veces aquellas limitantes de si sos radical, sos peronista, sos socialista, sos conservador, estás con Scioli, estás con Macri, ¿viste? Es decir, está todo bien, ¿viste? Pero yo trabajo de historiador y ese trabajo me lo paga diariamente el Estado, quien me contrata, pero por sobre todas las cosas cobra valor en la medida que yo le pregunto a una señora o un señor, porque si no, no estaría honrando eso que una vez me dijo Roy. No hace falta el óleo consagratorio, por más que sea necesario, para poder historiar. No te olvides de la anécdota. Arrancamos el tercer y último bloque con la anécdota Bueno. que prometiste. Gustavo Capone, esta noche en Cuidado con el Perro. No nos abandones. Quédate aquí. Bueno, gracias por seguir acompañándonos. Está nuestra dirección de correo electrónico, cuidado con el perro, @uncu.edu.ar, por si queréis acercarnos, alguna sugerencia, algún mimo, algún tomatazo, esperemos que no, alguna idea para salvar a la humanidad, lo que se te ocurra. Con Gustavo Capone estamos. Gustavo, había quedado pendiente una anécdota que querías contar. Te escuchamos con mucha atención. Gracias, son muy generosos. En relación a poner en valor, ¿no?, un costado de la historia que muchas veces no estábamos en eso, no siempre se pondera. El rol de la mujer en Mendoza, es decir, esto hablábamos de la emancipación, ¿no?, y la gesta sanmartiniana en una Mendoza, ¿no?, es decir, la ínsula cuyana, ¿no?, que era la esperanza para libertar América. Y el rol de las mujeres, después que el ejército tomaba su entrenamiento militar y su adiestramiento, ¿no? Es decir, había un grupo de mujeres que se quedaba con los soldados a enseñarles a coser y a bordar, y cada uno de ellos tenía que hacerse su campera para las temperaturas bajo cero y para aquellas alturas de 3.000, 4.000 metros, y sus botines, su borcego. Es decir, me parece que el verdadero costado de las damas patrióticas tendría que pasar también por ese lado, más allá de lo que la mitología, y que realmente se ha comprobado, ¿no? Mucha gente dona sus joyas, borda la bandera, pero lo verdaderamente patriótico también está esas mujeres que después de entrenamiento duro, férreo, ¿no?, se quedaban a enseñarle a cada soldado para que hiciera su campera y sus botines, ¿no?, para contrarrestar el frío de la alta montaña. Esas mujeres fueron muchas en todo lo largo de la provincia, durante muchos meses, ¿no?, y para 5.000 soldados. Eso le valió a Mendoza después de la gesta que fuera un polo comercial, ¿no?, en cuanto a ropa y en cuanto a zapatería, muy reconocido en el contexto no solo nacional, sino generó escuela. Entonces esa primera escuela de oficios, ¿no?, que uno podría decir, que está otro concepto que está tan en boga, ya en San Martín estaba, el tema, esta cuestión de cómo uno relaciona. Yo siempre digo que Paroicien y todos los médicos que trabajaron con San Martín fueron una especie de profe de educación física, como el gran general, ¿no?, que tenía que entrenar a un equipo de 5.000 jugadores para enfrentar a los campeones del mundo, que era España,
que los duplicaba en número, y cada entrenamiento de esos la carga, el ritmo anaeróbico se multiplicaba porque había que subir 4.000 metros de altura con un sobrepeso de 12 kilos que tenía la mochila por senderos de 30, 40 centímetros, llevando una mula y un caballo además, y con el fuerte estrés de enfrentarse al ejército imperial realista más potente y más poderoso que había visitado América, ¿no? No pierdas la línea. Discúlpame, acá tenés un ejemplo de lo que hablábamos recién. Claro. Si a mí me cuentan la historia así, yo la aprehendo con H mucho más vitalmente, más con el nivel de interés sube, se potencia con ese lenguaje. Enfrentar a los campeones del mundo, eran los campeones del mundo. Totalmente. Nos estaban esperando, es decir, agrandados, diríamos, por poner con jergas futboleras, ¿no? Mientras nosotros íbamos atravesando una cordillera que, uno dice la cordillera del Sante, son varios picos, ¿no? Tiene que atravesar la precordillera, la cordillera principal, la frontal, la cordillera principal. Son varios sube y bajas, ¿no? En senderos de 30, 40 centímetros, 1 metro, no se podría llevar carros, ¿no? Porque si San Martín había atravesado una cordillera en Europa, pero cada 10 kilómetros había un pueblo y eran sendas de 15, 20, ¿viste? 30 metros, 40 metros, se podían llevar carros, esto no. Y con el estrés de dejar, lo que decíamos recién, a tu familia, a tus hijos que nunca más volverías a ver. Es decir, y vos imaginate eso, y la mujer que se queda, aquel que nunca tuvo miedo a quedarse solo, no puede enseñar historia, porque si no, ¿cómo le va a trasladar? El apasionamiento, ¿viste? La responsabilidad. San Martín estaba enfermo, lo llevaron, ¿y cómo no va a tener miedo? Yo voy a rendir un examen, o tengo que entregar un trabajo en un posgrado y tiemblo, vengo acá al programa, tiemblo. ¿Te imaginas ir a la guerra? ¿Atravesar una cordillera de 4.000 metros? Es decir, un tipo poniendo en juego un proceso y un proyecto latinoamericano como estaba poniendo en juego con la responsabilidad que traía. Bueno, si vos no te da algo, sos el hombre o el héroe que te enseñaron en la escuela secundaria. No tiene nada que ver con el ciudadano común. La academia hoy también ha tomado un montón de instancias, de versiones, de visiones. Han ocupado el centro de la escena historiadores realmente jóvenes, con mucho talento, con mucha polenta, que han pateado el tablero, ¿no? No han subido un escalón, han cambiado la escalera. Entonces, esto también es muy interesante. Si a eso lo acompaña con estas cuestiones, con los ritmos y con los climas y con los dogmas que tienen nuestros institutos formadores y nuestras academias, puede ser una gran cosa. Ni uno solo, por cada lado, sino que en conjugación. Ahí es donde aparece la voluntad política. Me interesa de los pies a la cabeza y ya estoy penando por el tiempo que nos queda para que termine el programa. Una cosita así a la pasada. ¿Sigue en este momento de la historia algún mendocino, alguna mendocina, como algunas abuelas, como otras generaciones de atrás, haciendo la cruz en la tierra y tirando sal cuando se viene una tormenta? Sí, siguen. Siguen y seguirán, ¿no? Porque la prédica del Estado, ¿no? De luchar el granizo con aviones, alguien, yo no estoy capacitado, merituará si es efectivo o no es efectivo, y los radares, ¿no? Y la concientización a partir de políticas de Estado, como por ejemplo esta cuestión del ISCAMEN, ¿no? Que tienen anuencia parlamentaria, sus miembros, es decir, bueno, esto lo hemos hablado mucho con Millán, con Raúl Millán, que es el actual presidente, nos reíamos y compartíamos, ¿no? Que el libro tendría que girar por este tipo de cuestiones, ¿no? Algunas mágicas, algunas extremadamente, ¿viste? Increíbles, pero otras con resultados que rozaban más el voluntarismo que lo efectivo. Hoy eso ha cambiado, pero sigue. Y siguen, vos fíjate, San Roque sigue siendo el santo contra las pestes y también se conmemora la Pachamama, y en Santa Rosa, la Virgen de Santa Rosa, los damascos y la ciruela, y nuestra patrona de los viñedos, que está siempre presente en todos los actos vendimiales de todas las vendimias, desde el más chico de los distritos hasta la vendimia central. Algo sin hacerlo tan racional y tan maldito, algunas veces no pueden, ¿no? Claro. Hay en las catitas una piedra que llevó el 70% Sí. hace unos días.
Algunas veces no pueden los santos. Sí. Para Sí. ser abogado del diablo. Bueno, lo que pasa es que es un tema natural y es un tema científico, ¿no? Es decir, ahora, como aquel que cree que porque si se pone determinado tipo de medias va a jugar mejor y que se lesionó porque no se puso la ruda o el corchito en la media. Es decir, todo juega ahora. En el Claro. fondo uno no debe ser quien condicione este tipo de mitologías no tan locales. Sí debe ayudar y educar para que eso sea solamente lo que es, una cuestión coyuntural, abstracta, y que la ciencia es la que en el fondo va a poner las cosas en su lugar, y que por sobre esa ciencia hay una naturaleza que nosotros bastante hemos hecho para que cada vez sea más rebelde, es decir, que es la quien marca la cancha, diríamos, ¿no? Hablando de cancha, Gustavo Capone, no sé bien qué tiempo nos queda para terminar el programa, pero vos has sido entrenador de rugby en Rivadavia y con lenguaje futbolero te convoco a que desafío tu capacidad de síntesis y qué seleccionado harías para tu enfoque, tu visión, tu ideología, conformar el mejor seleccionado de próceres históricos. Es muy difícil. Es decir, porque serían muchos, ¿no? Es decir, es como... Serían muchos y tendría que ganar. Es decir, y ganar implica dar una vuelta olímpica a un montón de cuestiones. Sí, creo que un tipo como San Martín no solo debería de jugar, sino que tendría que ser una especie de manager de un montón de cuestiones y que indefectiblemente, es decir, en el plano de lo grande no podría no escuchar a Sarmiento y no podía escuchar a Belgrano. Fíjate vos que parece contradictorio, muchas veces antojadizamente se han planteado claros y oscuros sobre otros, pero me parece que en la gran mesa de las discusiones no pueden estar ausentes. Bueno, San Martín antes de morir estuvo con Sarmiento. El tema Rosa fue un tema recurrente. Es decir, hay mucho escrito sobre eso, pero pudieron hablar, pudieron conversar, ¿no? En el marco de esto de los próceres, es decir, Lencina sería alguien que tendría que jugar, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo también. No es que quiera competir con ustedes, que esto lo hacen muy bien y son profesionales, pero en el pueblo nuestro, en Rivadavia, hay una FM chiquita, muy local, en la cual suelo participar. Y el otro día conmemorábamos una efeméride del 28 de octubre, hace unos días, de 1918, que José Néstor Lencina, un sancarlino que tuvo un hijo rivadaviense, casado con una rivadaviense de apellido Peacock, instauró y se sancionó por ley provincial el salario mínimo vital y móvil y la jornada de 8 días. 1918. Dentro de poco se cumplen 100 años. Cuando todavía había hoy grandes países europeos que no declaraban su independencia, en Mendoza, Lencina, del campo popular, después de haber sorteado una interna, ¿no? Es decir, que era la interna de los liberales, de los conservadores, de las voces nuevas que aparecían de la mano del radicalismo, logra sancionar en una Mendoza con una constitución pionera, que hoy está perimida y que habrá que discutirla, ¿no? En 1916, en 1918, jornada de 8 horas. Si eso no es progresista, salario mínimo vital. Es decir, esos tipos, que deben haber miles, si uno lo pondera en el plano de los jugadores, tienen que estar. Es decir, y no quiero ser injusto, y no quiero reparar en la ley del 33% para las mujeres, que es una cuestión electoral. La mitad deberían ser mujeres. Claro. Es decir, entonces, y hay muchas por nombrar, y no quiero quedarme únicamente en Martina Chapanay, en la India Magdalena, ¿no? Que son tantas que en la gesta emancipadora tanto hicieron. Ahora, ¿no? Es decir, yo no podría no poner a una maestra, y no quiero ser demagogo porque uno se entusiasma, de Malargüe o una enfermera de Ugarteche. Es decir, qué injusticia, ¿no? Me animo a nombrar a San Martín, a Belgrano y a Sarmiento para ser contradictorio en algunas cuestiones y debatir, o a la Encina, pero... Gustavo, no tenemos tiempo, pero Sarmiento, qué tipo interesante, ¿no? Porque uno se va desde la ignorancia se va al panfleto, y no, Sarmiento, hay que ser más prudente, es un tipo interesante, con 2 o 3 visiones, ambiguo,
en la interpretación, lo hago muy casero y muy torpe, porque tenés otros jugadores que no deberían jugar, Sí, ya sí. es ideológico esto, en donde es más claro el asunto. Sí, O sí, sea, está clarito. Julio Argentino Roca, no tenemos duda. Sí. Ya viene de panfleto la cosa. Sí, y eso que le puso el agua potable a casi 14 provincias. Es decir, Sonamos, eso no lo sabía. no, bueno, sí, en Roca. Yo no lo pondría, ¿viste? Es decir, como que sería de otro barrio. Puedo reconocer lo que juega bien o que juega mal. Claro. Capaz que no, ¿viste? Te cuento otra vez, para ser referencial. Yo ingresé a la facultad. Yo egresé de mi facultad y Sarmiento era mi enemigo. Así. Y en la medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de que este tipo yo no lo puedo interpretar porque está mucho más adelante en un montón de cuestiones que yo puedo recibir como estudiante universitario. Y hoy, indefectiblemente, siempre les digo a mis alumnos, insúltenlo, es decir, tómenlo, descuídenlo, pero no dejen de leerlo, no dejen de estudiarlo. Sí, intuyo que no tenemos tiempo, pero dame una buena y una mala de Sarmiento. Bueno, el tema de la política educativa, es decir, es clara, ¿no? La multiplicación de alumnos de escuelas, de programas, de proyectos en pos de la educación, ¿no? Es decir, de la mano de su mal humor también aparecieron cuestiones que son claramente antojadizas, esto de no escatime sangre de gauchos. Ahora, no descontextualizar, que es otra de las cuestiones, no juzgar del 2015 lo que pasó en aquel 1800, mediados del 1800, avanzado del 1800, y por ahí uno puede ser más prudente, no fanatizarse, ni generar ídolos que a la postre terminan cayéndose, pero tampoco descuidar si no hemos leído lo suficiente, no solo el panfleto, ¿no? Bueno, qué gusto. Romina, ¿terminamos? Gustavo Capone, un gran gusto. Bueno, un gusto, gracias, felicitaciones por esto magnífico, ¿no? Como estudiante universitario hubiera sido un anhelo, riquísimo el vino, muy cordial todo el equipo y salud. Salud, hermano. Buen regreso al continente. Acá con un rivadaviense. Que la pasen muy bien. Cuidado con el perro. Si tenés ganas, nos reencontramos acá en cualquiera de estas medias noches. Chao.